Buenos días y muchas gracias, señor presidente. Lamento cambiar la marcha de las intervenciones, que hasta ahora han sido glosar las excelencias de nuestros territorios, para denunciar una situación muy poco idílica. Las comarcas valencianas de la Ribera Alta y Ribera Baixa de la provincia de Valencia presentan problemas crecientes de contaminación por nitratos y herbicidas en el agua de la que disponen, del agua para el consumo humano, en concentraciones que superan con creces las compatibilidades para la protección de la salud. Este es un problema ya de tiempo, al menos 16 años. Ha sido siempre un problema referido básicamente a nitratos, como consecuencia de un uso intensivo de la agricultura, pero el tema ha ido cronificándose y ha ido empeorando. Y, de hecho, hace unos meses se detectó la presencia de una herbicida, la terbumetona, prohibida en la Unión Europea desde el año 2002 y que ha supuesto que en poblaciones como Alzira se prohibiera el uso del agua, del servicio de agua potable, si se le puede llamar así, pero en fin, el servicio de agua doméstico. Bien. Esto es consecuencia de una dejadez y una inacción por parte de la Administración autonómica, que está llamada por el Estatuto de Autonomía a procurar este servicio que, por otra parte, responde a un derecho humano, así calificado por Naciones Unidas. Por lo tanto, estamos hablando de un tema muy importante, que, aunque se registre en unas comarcas valencianas, no deja de ser importante por ello. Pensemos que si 300.000 ciudadanos de Madrid tuvieran este problema, evidentemente tendríamos un eco mediático mucho más importante que el que se registra en estos ciudadanos, que también son españoles, aunque sean valencianos. Pues bien, por decirles algo, el acuífero que sirve a la ciudad de Alzira, situado en la Sierra de las Agujas, según la Confederación Hidrográfica del Júcar, en su evaluación del estado de las masas de agua superficial y subterránea del año 2009, decía que la evaluación del estado global de la Sierra de las Agujas considera que su estado cuantitativo es malo, su estado químico es malo y, en conclusión, su estado global es malo. Por decirles algo, los bombeos de agua suman un total de 69,6 hectómetros cúbicos y la estimación de los recursos renovables de 68,7. O sea que con estos antecedentes es imposible que aquí se pueda procurar un suministro de agua aceptable. ¿Cuál es la solución que después de este drama ha planteado el Gobierno? Pues, de acuerdo a lo que establece el Plan Hidrológico del Júcar, que dice que si la evolución de la calidad de las aguas subterráneas actualmente destinadas a abastecimiento de poblaciones hiciera aconsejable sustituir tales abastecimientos con aguas superficiales procedentes del río Júcar, no asignadas ni reservadas a este plan, la sustitución se realizará con recursos superficiales anteriormente destinados a regadíos y que serán sustituidos por los correspondientes recursos subterráneos liberados, sin producir variación en los balances globales del sistema de explotación. Bueno, pues esto que plantea el Plan Hidrológico del Júcar, tarde, pero es la reacción que está teniendo el Gobierno. En definitiva, lo que plantea es crear una comunidad de usuarios entre regantes y municipios. Los regantes destinarían parte de la concesión que tienen sobre aguas superficiales del río Júcar para estas poblaciones. A cambio, recibirían el agua si la necesitaran, porque tienen una concesión por encima de las necesidades actuales. Podrían disponer de los pozos de sequía y, además, recibirían, en todo caso, una compensación económica que podría alcanzar los 749.000 euros e incluso el 1.000.000 de euros, en función de la cantidad de agua que usen los municipios, con lo que supone para los usuarios de esta comarca, pues un coste de, a lo mejor, estiman algunos, entre 4,6 millones de euros más cada año, para garantizar las infraestructuras, la amortización de las inversiones, la cuota del servicio anual por abonado, en definitiva, un sobrecoste para los usuarios que, además, se incrementa con la compensación que hay que pagar a los regantes. A nosotros nos parece que es una mala situación, que, en definitiva, estamos ante una simulación de negocio sobre derechos del agua que, por otra parte, pues para los regantes no tiene esa contraprestación y, en cambio, para los usuarios, que deberían ser
los consumidores preferentes pues que la tienen. Por lo tanto, ¿qué estamos pidiendo? Pues algo tan elemental como que es que se priorice las necesidades humanas y, por lo tanto, ahora que estamos en el trámite de elaboración del plan hidrológico del Júcar, pues se destine una concesión de agua superficial para estas poblaciones, exactamente como se prevé para los regantes. Nos parece que no tiene ningún sentido que poblaciones ribereñas que ven el río pasar no puedan disponer de esa agua y, sin embargo, sí que tengan que ser los que sufren las inundaciones, que dicho sea de paso, pues el Gobierno lleva ya un par de años que no destina nada absolutamente al plan de prevención de inundaciones del río Xúquer. En definitiva, insistir en esta cuestión, creo que es el momento procesal correspondiente y oportuno, y pienso que estamos, en todo caso, planteando una cuestión básica de primer orden que responde a un derecho humano como es el acceso al agua potable. Muchas gracias. Gracias.